Buenas. Aquí estamos otra vez. Como me veis, estoy en el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque ayer tenía tapado esto y no me dijisteis nada. Esto es importante, porque aquí me salen las pistas y... Bueno, que le he dado. Y, bueno, a ver que hable. Y las misiones secundarias y lo que hay que hacer. Claro, si yo tenía aquí el muñecote, pues no veía esto. Entonces me he puesto en el lado izquierdo. Así que nada, al lío. ¡Comenzamos! Bueno, hablamos con esta tipa ayer y lo que hay que hacer, que nos dijo que había que ir al tranvía, ¿no? Y haremos las secundarias, todas las que podamos, ¿no? Que supongo que salir fuera y mirar todo lo que hay. Have a nice day, Miss Walker. Muchas gracias, señora. The Domba Guest House. According to what I've read, the Domba is the longest river in Ostertal and runs through Vagen. Que supongo que la secundaria esa será darle a mirar a todo lo que me salga por las calles estas. Vale, esto ya está. Aquí hay unas flores. Todo lo que sea mirar lo vamos a hacer. Claro, es que ayer os estaba diciendo, la secundaria dice tal, y salía el muñeco encima. Pedestrian. After all those months on the road, I've gotten kind of fond of that old bike. La motillo, ¿eh? ¡Mi! Vale, la motilla esta ya está mirada. No creo que haya que bajar, ¿no? O bajamos a ver si hay algo. Básicamente lo que hay que hacer en el juego en sí, en la misión de ahora, es ver quién es la niña de la foto. Supuestamente. ¿Os acordáis? Era una que se parecía a esta. Que no creo que sea esta finalmente, pero es muy parecida. Vale, aquí no hay absolutamente nada. Vamos, no veo nada. Claro, es que si me pongo a bajar por las calles no voy a llegar a nada. Entonces yo creo que sea la recta esa. Y si no, pues vamos al tranvía ya y a tomar por culo. Que la secundaria no nos hace nada. Sí, Vila, tú dijiste que era la abuela. Pues a saber. ¿Cómo? Ah, no, esto es... No, pero esto no, esto es el tranvía. Esta es la tienda que hay que ir, pero esto no. Ah, there's Vamos a intentar mirar lo de la secundaria. Durante un rato, si vemos que no, le dan por saco. take for the antiques district. Si no le dan por saco, pero bien, vamos. Es evidente que lo del tranvía es ahí. Ah, pues si por aquí no puedo pasar, ¿qué mierda es esta? Pues ya lo he visto. ¿Qué me falta por ver? Visita al distrito, pero claro, es que hay que bajar todas las escaleras y todo eso. De lo de antes, no le pueden dar por saco, pero vamos. Hay un par de cosas, ¿dónde? Aquí no puedo pasar. Ah, a una puerta cerca. Bueno, pues espérate. Que a lo mejor no he mirado del todo bien, ¿sabes? Es muy posible. A ver que bajo otra vez. No, esto es subir, esto nada. Ah, vale, es que aquí hay una boca calle, una boca calle, anda, Vale, esto no lo he mirado, cierto. Y este túnel, I went Frau Fogg no lo había visto. when I first arrived. This used to be a working class district. Nowadays, I bet everyone wants to snap up these old houses, just like in Brooklyn. Porque ayer nos dejamos una cosa sin hacer de la secundaria, pero es lo que te digo. No sé si os acordáis lo que ponía en mirar el gueto antes de ir a la plaza, al principio del juego. Entonces eso, y lo pasamos. O sea, antes de subir las escaleras para la plaza había que tirar a la izquierda, que había una calle. Pero bueno, ¿qué es eso? Que no aporta nada, es para pues, hacerlo lo mejor. Bajando las escaleras. Mira que baja un poco, ¿eh? Pero bueno, bajamos. Porque esa puerta que hemos salido... Esto un rato, ¿eh? Si vemos que nada, le dan por saco. Mira la señora esa. Sí, vale, aquí hay unas flores. She's just so beautiful.
Y ahora supuestamente lo de la... Si estas eran las dos cosas, lo de las secundarias se debería tachar. A ver si se tacha. Pues no, no se tacha. Ah, no, sí, ya está. Visita... Sí, ya no pone lo de visita... Ah, no, sí, esto, visita el distrito antes de irte. Ah, bueno, espérate, la puerta esta. Me falta. Bueno, que yo haya visto. Ahora, la puerta habrá que mirarla también, claro. Todo lo que ponga mirar y observar y todas esas mierdas hay que hacerlo. Must be the botanical gardens. Too bad it's closed. Well, the guest house and ¿Ha visto? Ahora sí, se ha tachado. things to happen in Guay, guay. Who knows? But I should go and take the tram now. Pues nada, ya hemos hecho la secundaria, así que nada, vamos al tranvía y vamos a la tienda esa. ¿Cómo? Joder, qué giro ha pegado esto. ¡Hostia! Esto está buenísimo. O sea, me ha llevado hasta aquí del tirón. ¡Hostia, gracias! ¿O se ha quedado pillado? No, no, bugs en el... No, a ver, vamos a ver. O sea, ese... ve tú, ok, tranquilamente. Es que no entiendo este... Bueno, ya empezamos. No, a lo mejor está viniendo. Lo que pasa es que está allí... Ah, no, sí, estaba andando. Lo que pasa, joder, me pegas esta velocidad de cámara y no sé si bien o no. La verdad es que se escuchan unos pasos, pero hostia. No, no corre, no corre. Vale, y ahora entonces llevamos aquí. Sí, lo de la cámara es una flipada, ¿no? Y ahora vamos a la tienda de Müller e hijo. Pero es verdad que el de esta persona tenía la hija, que era la Dana, supuestamente. Que era el de los marcos. Hala, misiones. Me gusta eso, que vayas haciendo cosas y se vaya tachando. Así no hay duda de que vamos bien. El tranvía. Nada, nada. Si las secundarias la mayoría va a ser así, igual que lo de Mira el Gueto. O sea... Devil's Pass, you mean? I did hear something on the news before coming out. What's the latest then? They reckon they found remains dating back to World War II, when Alpine resistance networks led refugees across into Switzerland. Nasty times were those. Yes, not the best time. Kate, no escuches las conversaciones ajenas. No seas cotilla. ¡Cotilla! Hemos pensado igual, ¿eh? Por eso hay cara de... A ver qué dicen. Le vamos a dar a continuar, ¿no? Porque a ver un viaje, pues... Me pueden dar por culo. Podríamos haber ido así, pero vamos. Nos lo ahorramos, ¿no? Distrito de los Anticuarios, otoño de 2005. ¿Ha visto? Secundaria. Visita los puestos antes de hablar con el anticuario. Pues nada. Que básicamente yo creo que las secundarias son más de... O sea, mirar todo. O sea, mirar esto, mirar lo otro. Typical of the town, judging from what I've seen so far of the architecture here. A ver, no vamos a leer esto. Venga, fin. Qué interesante. A ver, y ahora es la... Aquí, eso ya está mirado. Hay que mirar esto también. Sí, hacer todo lo que sea posible, ¿no? ¿Aladdin? ¿Vendan alfombras? But not the one I'm looking for.
Vale, ese ya está. Hemos mirado eso. Aquí no hay nada. O sea, que hay que tirar a la derecha por narices. Aquí no hay nada. Aquí hay una persona. Miller's? Oh, straight ahead, Fraulein. You can't miss it. Miller's is just over on the corner. Ya está, esto es lo que habla con esto. ¿Estas escaleras se pueden subir? No, no, no. Aquí hay otra tienda. Vale, pero esta no es la tienda que tenemos que ir, ¿no? No, porque pone mirar. A la que pueda entrar no voy a entrar. Hay un hombre ahí que podría hablar también. Bueno, ya está, ¿por qué miras tanto cuadro? That isn't the antique shop I'm looking for. Ya sé que no es la que buscas. Estoy completando una misión, Kate. Aquí hay una persona que se ha pasado desapercibida. Hello. Ya está, no aporta mucho. Un hello. Watching the merchandise. Joder. Aquí hay otra persona con la que puedo hablar. Müller und Söhne? It's just over there, on the next corner. Al doblar la esquina, dice. Aquí puedo subir por las escaleras que subiremos. Porque ha dicho que la tienda que buscamos está al doblar la esquina. Entonces, claramente, ahí no vamos a ir. Ahí. It's like I've completely lost my appetite since the mines. And yet, Vagan is famous the world over for its cakes. No, entrar, no, no, no quiero entrar ahí. O sea, si puedo entrar, no. Ala. Joder. Era esta, me ha liado el otro. No quiero entrar ahí. This must be the place. Madre, papá, me ha liado el otro, el de girar a la esquina y estaba enfrente. Y no. ¡No quiero entrar! Como te metas, salgo otra vez. Ya, ya, ya. Pero si es que, como ha dicho el otro, girando a la esquina, pues creía que era pasar la escalera. Much. So, Hans was here in Vagan after all. Vamos, que como entre la saco otra vez. Hallmark on that sphere proves it. Wonder what that automaton was used for. Es un armadillo, ¿no? Parece. Closer look. Well, that is if someone lets me in. Inventory day. Ring 3 times for urgent matters. Llamar 3 veces, pero claramente ahora no lo vamos a hacer. Así que vamos a seguir mirando. Luego llamamos las 3 veces. Vale, este lo he visto. ¿Aquí puedo hacer algo? No, aquí no hay absolutamente... Ah, sí, esta puerta. Can't be this way. Vale, suficiente. Luego la puerta la tendremos que llamar 3 veces. Eso ha quedado claro. Aquí no hay absolutamente nada. Aquí... Pues para ver si luego no vamos a perder. Aquí hay un hombre con cajas. O jaulas o no sé qué es eso. Even Simon Steiner. Ah, relojes. any better. I hope Sí, relojes. you're okay. Me parecían jaulas de pájaro y eso. Aquí no hay nada, ¿no? A ver, esto espero luego no liarme y perderme, pero bueno. ¿Cómo? No quiere ir. Vale. Eres lista, Kate, gracias. Ah, mira, esto que estaba en el suelo no lo hemos visto o no me ha dado a mí la sensación de mirarlo. ¿Qué es eso? Sí, pues eso no lo he visto antes. We have the Suk of the Yukels. Oh, los Yukol, los Yuki, perroso. Qué recuerdos. En este juego me da a mí que no va a haber perrosos. Vale, ya hemos visitado todo. Ya lo hemos visitado todo. Bien. I should focus on the Muller shop now. Vale, ya hemos hecho la secundaria. Guay. Así que ahora vamos para... Pues menos mal que no subió la escalera este. Hay que llamar 3 veces a la puerta. Vamos aquí. A ver, Kate. Y ahora será este. Vale, y esto será 1, 2 y 3. Ya está. Uy, se abren puertas las solas. Joder, qué novedosos. Va a ser en los años que son. Bueno, 2005 ponía, ¿no? You rang?
Yes. Sorry to bother you. ¿Cómo? Hablamos con él, ¿no? Bueno, miramos primero. I should talk to the antique dealer. I can always browse later. I was in the middle of an inventory. Is it urgent? Mira, una cosa. ¿Cuánto retardo puede haber entre que yo digo la frase y tú lo ves? Porque es que digo una cosa y luego leo lo tuyo, que es lo mismo que yo he dicho. Esto me hace gracia. Hello. I mean, guten Tag. Herr Müller? Guten Tag, Fräulein. Guten Tag. Stock taking, if you will. Oh, sorry to disturb you, but if you don't mind, I'd like to show you a painting. A painting? Yes, of someone I'm looking for. A girl who apparently looked like me. Well, I'm rather busy. But all right. Show me. You see? It has the name of your shop on it. Yes, the label certainly comes from here. Pues me da a mí la sensación de que es más. It's the only clue I have as to the whereabouts of the girl. I see. My guess is whoever owned the painting must have been a client of the shop before the painting was stolen by the Brown Shadow during the Second World War. That's all very possible. That was when the shop sold materials for artists. As you can see... O sea, supuestamente este hombre es el padre de Dana. ¿O estoy yo equivocado? Be my guest. No, puede ser que no, ¿eh? El artista, relación con la tienda. Vamos a preguntarle a ver si sabe quién es. I've been told I look like the model in the painting. Bueno, ya, también tienes razón. Sí, no va a ser. No doubt. But is there any chance that you know who she could have been? There's no exaggeration, Fräulein. Indeed, she does look like... ¿Te he dicho eso? Joder, ni me he fijado. Ni me he dado cuenta. Relación con el artista. Do you know anything about the artist? Well, I'd say the style is close to the naturalist school, which makes sense given the date on it. The signature is very faint. From what I can make of it... No, the name doesn't ring a bell. Sorry, Fräulein. How could the case have come from your shop? Going by the date, the painting must have been done in my grandfather's day. Back then, the shop sold materials for art, and this type of case would have been used to protect a painting. Or to carry documents, a manuscript, or even sheet music. Apart from that, there's not much else I can tell you. Pity. You were my last hope. I can tell you where it was painted, though, if it's any help. Oh? Yes, I'm certain. That's the refuge at the Silberspiegel. You can make out the mountain circus in the background. It overlooks Wagen and leads to the Swiss border. Right. You can get there by the tramway. Just head southeast and get off at the end of the line. Thank you. You've been very helpful. Mind you, there's quite a hike from the station to the refuge. Oh, I'll manage. Anything else, Fräulein? Actually, there is. I noticed an object in your window there. A strange metal sphere which might work with an automaton mechanical heart I have. Yes, it's an authentic Vorarlberg. Do you mind if I try it? No, not at all. Let me get it for you. Dame el boliche ese. Es que parece un armadillo. No sé si es un armadillo. ¿No había perros metálicos en el otro juego? Pues esto es un armadillo robot. Here you go. Thanks. Ya dirá, ¿me lo compra o no me lo compra? Mete el corazón de Oscar dentro de la esfera de bola. A ver, bueno, ya empezamos. Quiero a Oscar, no quiero una rata metálica. Madre, aquí hay que hacer 20 cosas. No vamos a tocar esto de momento.
Es que esto hace lo mismo. Ya la hemos liado. Estoy tocando por tocar. Bueno, va, sí, vamos a tocar. Sé que tampoco puedo hacer otra cosa. It moved. Maybe it can be opened. Vale, ahora tendré que tocar el otro, ¿no? Que era este, creo. Eso es. ¿Cómo? Looks like there's something underneath its scales. Tengo que seguir tocando eso. Claro, es que esto se gira. Es que, claro, ¿y qué hago yo esto para abrirlo? Wrong one. Me he equivocado. ¿Y qué número hay que poner aquí? Wrong one. Ugh, I need to start over. Bueno, esto será un número. Wrong one. Vale. Ugh, I need to start over. Esa... O sea, evidentemente... Wrong one. Ah, no. Ugh, No he dicho I need nada. to start over. O sea, hay que ver cuál es el número primero. Eso partiendo de ahí... Wrong one. Pues no, tampoco. Ugh, I need to start over. Wrong one. El 1. Start over. Wrong one. Joder, no sé qué... No. Start over. Ah, bueno, que aquí hay más cosas, calla. Ah, que esto se mueve. Ah, no, pero... Pero no hace nada. O sea, tengo que... Ese agujero será. Eso es lo que quería hacer. Vale. ¿Qué es esto? ¡Oh! Lo de que abría la llave de... La llave Vorarlberg. A Vorarlberg key. Claro, pero ¿y esto? Sí, vale, lo de la llave está muy bien, pero... ¿Ahí qué? Ah, bueno, que hay. Wrong one. Ugh, I need to start over. Que no sé qué figura dices. No te entiendo, Vila. O sea, no veo nada fuera de lo normal. Ah, esto, coño. Joder, qué tela. Hans's logo. Este número es importante. Evidentemente, este va a ser el número que hay que hacer. Fijo. Ah, gracias por apuntarlo, Vila. 293670. Vale, pues entonces... Sí. Bien. O sea... O sea, estos son los números pares y en el otro son los impares, vale. Pues... 2... Vuelvo... Vale. Ya sé. 9... 3... Ahora me voy al par. 6... Aquí el 7. Vale, y falta el 0 que estará donde los pares. Supuestamente. Pero sí. ¿Y ahora qué? Ea. Aquí meto la llave, ¿vale? Bueno, podía observar. Espera, vamos a observar primero. A Vorarlberg lock. No ha aportado nada. Usamos la llave esta que nos ha salido del chisme. Y aquí tendré que girar yo, ¿no? Sí, en efecto. Y aquí meteré el corazón, quiero yo creer.
Pero es que este corazón lo quería yo para Oscar. La verdad es que entra bastante bien. Ya a este le tendré que meter otra vez la llave. La multillave. No, que me he pasado, que es aquí. Y aquí tendré que girar también. Darle cuerda a esto. Verás el armadillo. Es que es un armadillo, vamos. A ver. Si tiene la cara graciosa, me lo quedo. Si no, lo devolvemos. ¡Mola mucho! Hostia, mola mazo. Los animales de este juego, esto no es un animal, esto es una imitación de animal en metal, pero mola mucho. ¡Lo quiero! Mira qué gracioso. Es Cookie, ¿eh? ¿Cómo que hola, Kate Walker? ¡Habla y todo! ¿Cómo que me alegra volver a verte? Es Oscar Armadillo, el armadillo, Oscar. Oscar, I'm so glad you're back among the living. El armadillo Oscar, le vamos a... No. But I seem to have an internal management issue. This host body's instincts seem to be at odds with... Madre mía. Oscar, is everything all right? Oscar molaba el otro. Oh dear, I can't control myself. Madre mía, madre mía. Please, Kate Walker, help me. Oscar, where are you going? ¿Dónde se ha ido este? Kate Walker, it's taking me away. Oscar, wait, come back! I am out of control, Kate Walker. Help. Hey, what the? Encuentra a Oscar. ¿Y para dónde tiro yo aquí? Pues solo es eso, ¿no? No hay secundaria ni leche. ¿Esto que tengo que preguntar si ha visto al armadillo? Pues seguramente. ¿Cómo ha huido el cabrón? Pero que yo quiero hablar con este. ¿Cómo que unirse? Unirse ponía. Ah. Like a small animal. Oh, I sure did. The little bugger just rushed inside this coffer. ¿Cómo que se metió en el cofre? Hostia, que le he dado a este tío por darle a uno, ¿eh? Well, do you have the key? Oh, I have plenty on my stall. Anda, el otro. Feel free to find the right one, and then get the hell out of here with that pet of yours. Me ha hecho gracia el suspiro. Así. Hang on, Oscar. Just stay where you are, okay? That shouldn't be a problem given the situation, Kate Walker. But please hurry. This host body's instincts are fighting me for control. No, y llave no tengo. O sea, tengo que buscar la llave. Así que de aquí tengo que salir. Aquí hay una. That one could be as good as any. Esta podría ser válida, pero ¿qué pasa? ¿Que tiene 200 llaves o cómo? Pues aquí hay 4. Bueno, luego probamos. Y son... Bueno, no sé cuántas son, la verdad. I guess it could open the coffer. ¡Atiéndeme! ¡Atiéndeme! ¿Y qué más? Aquí habrá otra, supongo. Si no, no me dejaría hacer esto. Could be this one. Bueno, vamos a... No sé si habrá más. Como no es una secundaria encontrar todas las llaves, si es que hubiera más, vamos a darle ya a esto. A ver. Empezamos por la primera que ha salido. La del corazón. Ah, es esta, pues ya está. Ya estaría. Pues no me gusta esto de hacerlo. Pero bueno, ya está. ¿Pero por qué se ha escondido aquí? ¿Que se va otra vez? Madre mía, esto es peor que un niño chico. Ven aquí. Oscar, Joel. Es bastante gracioso. Este juego me está gustando, ¿eh? O sea, si fuera... a ver, en español me gustaría más, pero, tío, está bien. Pero que ahora tendré que subir por aquí, claro, porque aquí no me puedo yo ir a la derecha. Hostia, que está gracioso, de verdad. No, bajar, no. ¿Qué bajar? Ni quiere, hostia. Pero se ha metido por un hueco. ¿Pero qué hueco? Yo qué sé dónde se ha metido. No, me he subido aquí por subirme, la verdad. Que no hay absolutamente nada.
Joder, ¿dónde se ha metido este? Pero me he quedado pillado y no sé por dónde se ha metido. Aquí, inspeccionar esto, pues se había metido por aquí. ¿O no? Gotcha. What the? Oh. What the fuck iba a decir, pero no lo ha dicho. Nothing here. Nada por aquí y nada por allá, ¿no? ¡Ah, míralo! There you are. Esto es como tener un hámster en casa y buscarlo. ¡Se me ha acabado! It won't budge. Hang in there, Oscar. I'll find something to force it out. I mean, you out. Whatever. You know what I mean. Yo tengo que buscar algo para sacar a este. La madre que te parió. Un escobazo. Oh, I can't use that. Hey, wait a second. Escobazo. ¡Métele! ¡Viva! ¡Oh, que le doy yo encima! ¡Qué gracioso es este juego! ¡Me encanta! It's all I could come up with. ¿Que se va otra vez? Need to fight it, Oscar. ¡Ven aquí, rata inmunda! Hijo de puta, es que mira cómo sube. Mira qué brinco pega. ¿Dónde se ha metido ahora? La madre que te parió. ¿Aquí qué? Mover la cámara, pero ¿mover la cámara qué? Habrá que bajar. Ah, no, bajar leche, porque no me da opción. O sea, aquí hay que mirar algo. ¿El qué? No lo sé. Ah, ahí va. Ah, que no puede parar. Joder, chaval. I know you can. He's trapped in a dead end. I got him now. Hay que bajar de aquí. A ver por dónde bajo ahora. Me ha cambiado el ángulo. Aquí. A ver, el callejón que se ha metido ha sido por aquí. Voy a hablar con este, por decirle algo. Míralo. I am unable to control the beast's infernal instinct. Help me, Kate Walker. Okay, calm down. Good boy. Nice and easy. That a boy. Reprender, amenazar o negociar. Vamos a convencer, ¿no? Es que negociar... o amenazar. O vienes o te reviento. Vamos a ver. Come here. Who's my boy? Come here now. Oh, he's such a good boy. Come on. Joder, hablando como... Who wants a treat? If you come now, I'll give you a treat. Madre, como si fuera un niño pequeño, ¿eh? La siguiente opción es amenazar, ¿eh? Madre que le parió. ¿Dónde va? I need you. Madre mía, que se ha metido en una alcantarilla. ¿Rendirse? ¿Le hemos perdido? Le hemos perdido, se ha metido en la alcantarilla, ¿ahora qué? ¿Hemos pasado todas estas escenas para absolutamente nada? Es ridículo, de verdad. Misión secundaria. Vuelve junto a Muller. Pues vamos. Ese es el de la tienda de antes. No, not again. Not Oscar. Oh, darn it. Why do I have to lose everyone I love? Pero ahora no es que se haya perdido Oscar. No, es que ahora no tiene ya ni el corazón. O sea, no se lo puede meter a otra cosa. A ver, señor, que tengo que completar la secundaria. Dame otro armadillo. Y que tenga corazón. Que este no tenía corazón, era muy malo. So, couldn't you catch it? No, sorry. I lost your Vorarlberg sphere. Oh, forget it. Nobody wanted it anyway. And it was taking up window space. Automatons don't fascinate people like they used to. I imagine you're the only one who will notice it's gone. Nada, vamos a ver. It's a terrible loss indeed. More than I could say. But thanks for all your help anyway. You are very welcome. Good day to you, Fraulein. Thank you, Herr Müller. I'm off to the mountain refuge you told me about. Good day. Come on, Kate. Vale, ya está.
all the pieces of information you needed. And Oscar must be long gone now. Tiene que ir a un sitio que se llama el refugio. Era, ¿por dónde era? Por aquí. What the hell is my broom doing here? The damn thing is on the loose, huh? Well, good riddance. Hablar con vosotros no me aporta nada. Así que no voy a hablar con nadie. Aquí está la vía del tren. Estaba por aquí, a la izquierda, creo. Sí, creo que sí. Esto. ¿No esto? No, a lo mejor era a la derecha, me equivoco yo. No, es eso, espérate. ¿Esto es sellado? Vale, sí, era esto, era a la izquierda, estaba bien dicho. Vale, la pensión, el refugio. Pues al refugio habrá que ir, claramente. Pues vamos. Joder, a esta se sienta en la silla y le vienen los transportes públicos en 0, en la realidad tienes que esperar bastante. Así sí. Continuar. Que quiero llegar a mi destino. Joder, vaya tranvía más raro, hostia. Que se levanta y todo. Que sí, muy bonito el paisaje, pero ¿dónde estamos? Ese rato de paisaje, este moviéndose en ningún sentido, pero bueno. Sí, Vila, perdió a la madre, perdió a la amiga, perdió a Oscar y no olvidemos que el novio le puso los cuernos con la amiga. Está jodida. La verdad es que no tiene suerte esta mujer. Ah, ya, Katiuska, es verdad, totalmente. ¿Lo quieres bajar ya? Joder, gira, venga, para atrás otra vez. Joder, qué modernidad. ¿Quién es ese que está mirando? Estaba mirando a alguien ahí, ¿no? Era como un robot. Yo solo recuerdo que ayer, al empezar el juego, cuando estaba el logotipo de Syberia, salió un humo negro muy raro. ¿Canting, dices tú? Hostia, no sé, no me ha dado sensación. Llega al refugio. ¿Hay secundaria? No, no hay secundaria. Vamos a mirar todo. No, salir, no, que salir ni hostia. O sea, tú mira todo, Kate. Thanks, but no thanks. No aporta nada, un escalador. How nice. Una santa mierda, aunque tú digas que bien. Inspeccionar, que esto, pero esto es para irse otra vez, ¿no? Esto nada. Otro cuadro. The refuge must have been a popular destination for vacationers. Vale. Esto es lo que ha dicho que... Vale, sí, esto es lo que ha dicho.
Que no sé si le tengo que dar a salir aquí. Pero seguramente sí. Pero quiero observar bien. Estas son las vías. Aquí no hay un carajo. Si me tiro por aquí a la derecha las vías del tren, pues... Ah, mira, justo, un observar. Pretty sure that's a bad idea. Tempting, though. Ah, ya está. Vamos a salir de aquí, que aquí no hay absolutamente nada. Salir. O en una estación de tranvía que te deja en el santo bosque, ¿eh? Esto de introspección salió ayer y no sé qué significa. Que se siente y medita. Hijo santísimo. Esto es yoga. It's so beautiful, so calm. Madre mía, se lamenta. Madre mía. Well, they say bad things come in threes. First mother's death, then poor Katusha, and now Oscar. I can't believe I've lost him again. Am I doomed or what? Muy bien. Thank goodness I've still got the girl in the painting. Something to hang my hopes on. Madre mía, aún tengo a la chica de la lámina. Qué lástima de mujer. Why not Katusha? Why did she have to die? It's like this painting has chosen me. Oh, it's a beautiful place. Don't know what I expect to find here, though. Yet somehow it feels right. Can't say why. I mean, why am I so sure this mountain refuge has anything to do with the painting? Oh, qué gracia. Qué gracia, mira. Dice en el chat que como no se frote la lámina en la cara, como que no le va a dar cariño. Joder. Qué lástima. Mi mujer, de verdad. Joder, estaba yo tan feliz y me ha puesto triste. Hostia puta. Qué mujer. Las llantos. La vida no te ha sido fácil, ¿no? Eso es verdad, pero hostia. Herr Müller was right. It's quite a walk to the refuge. Well, I guess the sooner I head out, the sooner I get there. A 7,5 kilómetros. Pues ahí por el bosque tienes un rato. Hemos dicho que no hay secundaria ni nada, ¿no? Es llegar y ya está. Sí, pero 7,5 kilómetros por aquí, por el monte. Me encanta este juego. Está siendo el mejor de la saga, sin duda alguna. ¿No hay otro cartel que ponga 300 metros? Ah, mira, aquí sí. Disfruta de las vistas antes de continuar. Y para atrás no puedo ir, ¿no? No. Bueno, yo voy a empezar, me voy así el rato por si se me escapa algo. Mira, aquí hay una cosa. Observa todo lo que puedas. Kate. Bit too close to the edge, if you ask me. I should find a safer spot. Wow, what a fantastic view. I should try and find a better spot to admire it from. That is stunning. If what I read about the region is true, Switzerland should be nearby, on the other side of those mountains. Mira la montaña, mira los árboles y... aquí hay otro. Oh, man. I guess that's the refuge, way over there. Oh, well. Better get going. Ya la han afeminado, Wiscol. A ver. Creo que ya está, ¿no? He mirado esto, he mirado el árbol, he mirado la montaña y ya no veo más puntos. No veo más puntos, ¿no? Era el árbol, montaña y caseta esta. Son 3, pues ya está, los he mirado los 3 ya. Ah, pues ya está. Hecho, llega el refugio, venga, listo. Joder, ¿cuántos kilómetros quedan o metros? Virgen santísima. No como otra cosa. Aquí no me dice nada, de momento. No, de momento no, Vila, no me adelantes. Por favor.
Soy de puta madre, está muy bien hecho el juego. También lo tengo en ultra de calidad, pero vamos, que aún así. O sea, comparado con los otros. ¡Oh, conejito! Aquí hay inspeccionar. Aquí no hay nada más, ¿no? De esto. Ah, sí, inspecciona el monumento a la resistencia antes de irte. Que será esto, claramente. O Wiscol, si no lo viste ayer, mírate el episodio de ayer. Cuando sale Kate, no la reconoces. Tiene el pelo rapado. Bueno, rapado, a ver. Esto es una colilla, ¿eh? Este fuma. It doesn't look old at all. Sí, esto ya está. Sí, alguien anda por aquí. In memory of all mountain resistance fighters. 2 años llevo sin fumar, gente. No fuméis, es malo. Aportación. No, esto ya le da, ya lo tengo que esto. Es que quería decirlo. No, ya está, de aquí no puedo hacer nada más. Too bad I can't take a break. That would have been a nice place to sit for a minute. Aquí hay un cartel. Pero bueno, voy a mirar, ya que estoy aquí. No, pero quiero mirar el muro de ese que ponía aquí. Ah, ya no sale. Joder, si salía... O ya lo No, pero no lo hemos hecho, ¿no? Ah, ¿era eso? Pues ya está, con todo ya me lo paso. Ah, vale, que no dice nada. Digo, joder, si no ha dicho nada. Bueno, pues ya está, entonces vamos al refugio. Sí. Ah, 7,5 kilómetros con nieve, pasando cascadas. Joder, esto es magnífico. Esto es una cosa bárbara, ¿no? Esto es lo típico de profe, ¿cuánto queda? Ay, hija puta, ha sido una buena caminata, dice. Oh, son 7,5 kilómetros. Pues eso es un ratillo andando. Oh, come on. A ladder now? Ah, sí, es verdad. Bueno, trepar, verás tú. Let's just do this. O sea, 7,5 kilómetros, trepando y todo. Mantén pulsado el botón izquierdo del ratón y mueve el cursor para avanzar. Vamos. O ya empezamos como ayer moviendo el carricoche. ¿Os acordáis? Vamos, que básicamente tengo este pulsado y puesto. Sí, lo del carro, el carricoche, ya vamos, sí. La vagoneta. Ahora, suelto el ratón. Ese es el refugio, evidentemente. Siete kilómetros y medio más tarde. That must provide energy to the refuge. I've seen that before.
That must be it. Compara la lámina con el paisaje. Yo qué sé. Vamos a darle esto primero. I should try to find a matching point somewhere. ¿Cómo? Just what I was looking for. Perfect. Bueno, sí, tiene pinta, vamos. Yo qué sé. Pared rocosa. A lo mejor alguno no es. No, evidentemente creo que así. It can't be a coincidence. Y básicamente tengo que encontrar 3. O sea, me queda una. Lo que no he visto cuál hay. Porque hay algunas que no hay. Aquí, entre las montañas, en el cielo. Voy a poner ese. Este. Those sharp peaks, they look exactly the same. Wow, hardly changed at all. Está aquí. Isn't it, Fräulein? Beautiful. ¿Quién es esta? It is called the Silberspiegel, our local pride. Judging from my painting, it wasn't that different 60 years ago. Esta no es la... Is everything all right? ¿Es esta la señora del 1? No. ¿No os acordáis que había una señora en silla de ruedas? Pero hostia. Much like the person in the picture, Fräulein. Pero no es. So, Que dame mi papel, vieja. Can't say I don't. Joder, hueco. Quiero creer que cuando se hace persona, ¿no? long way to find out about her. I would really like to know who she is, or was. It's very important to me, you see. Hostia, que no caigo ahora cómo era la de la Fiona en persona. No caigo ahora. Te lo prometí a Katiuska y te va a decir la vieja, ¿y qué cojones es Katiuska? O... For a start, I've lost everything, including people very dear to me. I think you know what that is, right? And the girl in the picture has given me a reason to go on. It might sound strange, but it's like... O sea, está nevando que... Bueno, que flipas y no tiene ni una motita de nieve en el pelo. Es acojonante. Repelente de nieve tiene. Walker. Kate Walker. I am Lenny Renner. Nice to meet you, Frau Lenny. Demoiselle, my dear. My legs never did manage to get me to church in time. Oh. Demoiselle Lenny. Well, Fräulein Walker, 1937, you say? Ah, that was before the war, when I could still run like the fawn wind. Father was the manager in those days. Joder, las arrugas de la vieja. Venga. Vamos. Un giroscopio. Summer evening that the whole story of your painting began. I remember it like it was yesterday. A group of scientists were staying at the refuge to prepare for an expedition to some faraway place in the east. They were being trained by a local alpinist who was to guide them. His name was Leon Kabatis. Oh, handsome as a Greek god he was, and an Olympic champion no less, very popular with the ladies. And he was lovely to me, would give me a wink and a smile whenever I served him his beer. Thank you, Demoiselle Lenny, he would say, in French, if you please. Made me feel like a proper little madam. But then Frau Junta would always shoo me away. Frau Junta? Must have been in her mid-20s. But of course, to me, she was an old hag. Past it. Pero te guiñaba un ojo porque le llevaba birra. Tú llévale un vaso de agua, verás cómo no te guiñaba el ojo. Anda la lista. Everyone was jolly, and a scientist Pues no lo sé, Vila. No lo sé. debating as usual about this and that.
Pudiera ser, pero que no lo sé, no sé. Despite their disputes. Except that is, for one, Frank Hoss was his name. Preferred his own company. Though I could see, even with my young eyes, he was devious as the devil. But what about the girl in the picture? Well, she was there that evening too. She had come to work through the summer. Dana, mía Dana. Her name was Dana Roze. Ah, she was as cute as a button and well-mannered with it. Even father was sweet as a lamb to her. Take care of the scientist drinks, then go around taking orders. And have a look at the stove while you're at it. Yes, Herr Gustav. Will you be alright now, Dana? It's the first busy night since you started, so just ask if there's anything you need to know. Alright, my lovely? Me las apañaré. Hay que ser proactivo. I'll be fine. That's the girl. Off you trot then, my lovely. Keep smiling, and you'll have them carrying your tray for you. I need to serve those drinks to the scientists. Bueno, ya empezamos. Un Spirits. Un Spirit más una birra. Y 2 level. No sé qué son level. Un Spritze. Un Spritze más un birra y 2 level. Vamos, ¿qué es lo que pone aquí? que me hace gracia. O sea... Bueno, aquí, secundaria. Echa un vistazo a la lámina que hay en la mesa. ¿Cuál? ¿Aquí esta o cuál? No sé cuál es. Ah, no, pero esto no. No sé qué cojones es ese Spitze. No sé, eso existirá, supongo, y no sé qué es. What a strange mechanism. It reminds me of the automatons on the musical square. Pero quiero ver esto. Prepara el pedido tal. He hecho un vistazo a la lámina que hay en la mesa, pero ¿cuál es la de la mesa? No, que a lo mejor tengo que meterme aquí, pero bueno, vamos a hacer lo del pedido. Esto para arriba. Y esto para arriba. ¿Y aquí qué? So this is the Spitze. No me acuerdo lo que había... Joder, se me ha olvidado. Así estoy yo. ¿Qué era? Bueno. Estará aquí lo que tengo que servir, ¿no? O no sé dónde lo hemos visto, la verdad. En este juego no me queda... Sí, un Spitze. Un Spitze con un Beer de esos. Y 2 Nebel. Pero claro. Sí, lo que he dicho. Sí, bien. Pero claro, esto no se necesita vaso. Ah, mira. Spitzes... No, pero pinta... un Spitze. Pero si no tiene vaso se va a ir, ¿no? Bueno, esto lo vamos a liar aquí pardísima. Ah, vale, pon el vaso, tío, ahora sé. Vale, ah, bueno, vale, sí. Ahora, otro Spitze. O Spitz, es que no sé cómo se lee. O cómo se dice, mejor dicho, leer, sí. ¿Y un Nebel de estos? Mierda, me equivoco. Ah, mira dónde estaba esto escrito, hostia. Pero bueno, que sí. According to my order, I shouldn't be adding Nebel to the Stein. ¿Cómo que no es el Nebel que necesito? O sea, que hay que ir por orden, pues ya la lía parda. Ah, bueno, a ver, iba a mezclarlos. O sea, me refiero a mezclarlos, o sea... O sea, ¿qué más da que hubiera hecho esto antes que después? No sé, eso no me ha gustado. Sí, porque es eso. ¿Qué más da que habrá... Si yo hubiera hecho un Spitze y un... Ah, que tengo que cambiar el... Madre que me parió. ¿Y cómo cambio yo el del Nebel? Hostia, eso no tengo ni puta idea. Hostia, cómo se cambia un barril. ¿Cómo cojones se cambia un barril?
Bueno, vamos a empezar a repartir cosas, ¿no? O yo qué sé. ¡Busque! Bueno, aquí hay cosas, sí. Aquí hay más barriles. No, pero no puedo ir para allá. Aquí se queda. Yo no tengo ni puta idea. Vamos para afuera. Sigo sin saber cuál es el papel que dice que mire de esto, a la lámina que hay en la mesa. No sé qué mesa es. A ver, vamos a hablar con la gente. ¿Cómo? Vamos a ver. Yo voy con las... No perde. Quien haya pedido el pizza, el Nebel y todo eso, frío ya. Caliente, perdón. ¿Qué está haciendo? ¿Eso es suyo? ¿Qué estás haciendo en mi bar? ¿Qué haces? Crikey, you nearly made me jump out of my skin. What have you got there? ¿De qué te importa? It's a camera lens, that's all. A camera lens. Yeah? Borrowed it from Frau Junta? Who is this Frau Junta anyway? Ginger Junta, over there. Dana, eres muy cotilla y muy preguntona, como dato, ¿eh? Oh no, too old to marry now. She's way past 20, you know. That's why she likes filming Leon, because he's young and handsome. Lenny? And she never lets me have a go of her gear anyway. I only wanted to help her film something. I bet she's jealous. No le voy a robar nada. ¿Por qué te interesa tanto la cinematografía? Hombre, si has robado... vamos a hacer pelota. Lenny, what's so special about Frau Junta's equipment that makes you want to steal it? Borrow it. All right, borrow it. Can't you see? Who would be interested in Ginger Junta if she didn't have a camera, huh? She's too old for Leon. She uses it so she can be the center of attention, you know. Is that what you want? No, not exactly. Besides, there's nothing to do here. I do understand, Lenny, but... No, you don't. Feels like a prison here sometimes, all on my own. When I grow up, I'll live at the top of a building in the big city, and I'll have a swimming pool on my roof. Believe me, I do understand, Lenny. Because of my coughing fits, I've sometimes had to stay in my room for weeks on end. Imagine that, nothing to see but the same four walls. Oh, right. Must have been pretty tough, I guess. Dana, si yo fuera tu jefe, no por nada, ya te hubiera hecho la bronca. O sea, ¿qué haces con eso hablando con la peña? O sea... I suppose... ¡Que se calienta! He's got ever such clever hands, you know. But he's always so busy in the summer. Let's be friends then, shall we? You won't tell on me then? Not now that we're friends. Sí, bueno, se puede beber caliente, pero yo qué sé. I promise. Leon, dear, do make an effort. Bueno, vamos a ver. O sea, yo quiero quitarme esto de las manos. Vamos a mirar aquí, porque yo lo de la lámina esa yo tengo que ver qué es. Aquí hay más cosas. ¿Cómo hay que inspeccionar? Bueno, aquí hay que hacer cosas. Bueno, termostatos. Pues no nos vamos a meter en otro de estas. No, déjate. Eso ya llegará luego si hay que hacer algo ahí. Ah, esto va a ser. O esto no es. Those paintings. I think Herr Gustav wanted me to help him choose the one he should buy. O este papel más bien. Dana, tengo que pedirte un favor. El joven Leon, que es el que le estaban haciendo fotos o grabando, el alpinista, está intentando engatusarme con uno de sus cuadros. ¡Hostia! Lo hace en su tiempo libre, reconozco que no son obras maestras, pero están bien pintados. Atrae a la clientela. Madre mía. Bueno, el Gustav, que hable con su padre. I should take a closer look at those paintings before choosing one. ¿Y ahora cuál? Una cascada.
Bueno, ni tan mal. No, me gusta más el de la cascada, la verdad. Como me da igual, voy a coger este. I think I'll pick this one. Eso he hecho yo. Sí, vale, ya la secundaria era eso. Bueno, a ver. O sea, lo de los barriles tiene que estar dentro. O sea, el barril ya no sé ni cómo sería. El ver sus muertos. El Versensen. ¿Esto qué es? Aquí hay una cortina. ¡Ah, Nebel, hijo de puta! Aquí está. Jodido Wisco. ¡Perra! ¿A qué caballeros? ¿Pero qué? ¿Salgo de aquí otra vez? ¿Pero a quién se la sirvo? A ver. A estos, toma. But my point is that it's highly improbable that any primate will be able to survive so high up, let alone thrive. And if they were thriving, we wouldn't be looking for them, would we? I say they've taken to the higher ground, and they only come down to steal livestock and game. Look out, chaps. Gentlemen, your drinks? Ah, good on you, lassie. Horst, make yourself useful and pass these around. First day is... Buscarme alguno, porfa, ya por curiosidad, ¿qué es el pixel? Y el otro, que ya no me acuerdo ni cómo eran. El pixel es el único que me acuerdo. Por curiosidad. Ah, que no existen. Ah, estupendo. Ya la había buscado. O sea, es un invento absoluto. Ya ves. ¿Y qué hago ahora? Ah, no, esto. ¿Qué, señores? ¿Qué hago yo ahora? Mirad, aquí. And what about you, gentlemen? Well, let me introduce you to my dream team. Horst Sauer, talented anthropologist and frequent but worthy pain in the ass of your mother. Rudolf Jäger, distinguished ethnologist. And last but not least, Albert Bauer, paleontologist. And yourself? Reinhard Berger, biologist. As Herr Berger says, we're here to train for the Origin expedition. In return for funding for our own projects back home. And for the love of science, eh, Horst? Oh, yes, of course, Herr Berger. I'm sure none of us would be here otherwise, would we? And what about you, my lovely? Oh, I'm Dana. I'm working here during the holidays, that's all. No me miréis, hijo de puta. I see you haven't come just for the view, then. Oh no, Fraulein. We're only here for the beer and a pretty smile. Madre. That's our trainer out there. Supposed to knock this scraggly lot into shape for the big climb in Baltayar. Right. Sírvele a esta gente ya lo que quiere, si es que quiere algo. ¿Qué hay que hacer aquí? Aquí nada, ¿no? Se pone mirar y yo aquí no puedo hacer nada. Se pone aquí mirar. Y yo aquí giro y no hace ni a huevo. Ah, sí, mira, mueve la cabeza según... Algo se me está yendo, no sé dónde tengo que pulsar. Aquí al mapa, joder, es que no se ve, ¿eh? And what's that one of, if you don't mind me asking? That is Baltayar, a remote region in the mountains of northern China. That's where I'll be leading my team in a couple of weeks. And what's this expedition for? Well, keep it to yourself, but the code name is Origin. And if I have my way, it will likely change the way we perceive humanity. I'm curious to know what this Origin expedition is all about, though. If it's not top secret, that is.
Put it this way, Fraulein Dinah. If, when we discover what we're looking for, you will no doubt remember this conversation as your claim to fame. You will tell your grandchildren that you served the Origin team, the team that discovered none other than the missing link of the superior race of humans, the Australopithecus habilis, the direct ancestor of Homo sapiens. Homo sapiens. The abominable snowman. Oh, I see. Now... ¿El hombre ese que está en la mesa no era el que estaba mirando antes? ¿Que se le veía desde atrás? Aunque es que parecía también como un robot, pero no, yo creo que era este. It's likely to send shockwaves all through the world of anthropology. It will help us to explain how we evolved from Australopithecus to modern man, and then became... He's off again. Get him started on anthropology and he's like a bolted horse. I don't think Fraulein Dinah wants you to clobber her with your explanations, Horst. Y se quedan mirando. Al contrario, no dudo que sea interesante, pero... I'm sure it's all very interesting, but I must admit I'm more into the arts myself. Music mostly. Soy indignado. Come, gentlemen, here's to the Brown Shadow for generously sponsoring this expedition, which is sure to redefine our understanding. Que la sombra marrón era los del símbolo ese raro. Just giving a toast to our generous sponsor, Herr Herz. Sí, son fascistas, sí. My party is confidential? Do you know what that means, Dr. Berger? Yes, Herr Herz. It means, gentlemen, it is strictly forbidden to communicate any details or objectives to anyone outside our circle, let alone to the first waitress to come by twinkling her eyelashes. Joder. As soon as you're done here, I suggest you get back to your chores. La verdad que Dana, laboralmente hablando, mal, ¿eh? Mal, porque nada, está puesto a cacarear con todo el mundo. Conveniences of working with a heavily politicized private sponsor. But he's just doing his job. And I suppose, like anything else in life, there has to be some compromise to get what one desires. So, think nothing of it, Fraulein. It is the way of science. Indeed, it is the way of the world. El jefe ya está atrás. Míralo, está ahí mirando. Dejar el tema, ya que nos metemos. The way of the world, Herr Berger? I'm sorry, but in case you do not know, let me tell you what members of the Brown Shadow do to Vagarans like me. They smash windows. They assault innocent people for no reason at all. Hola, ya se ha indignado. Hostia, Dana cabreada. With all due respect, don't you feel ashamed to be associated with such tyrants? I would be careful when expressing such extreme accusations, Frau. A lo mejor hubiera sido mejor dejar el tema, pero bueno, se ha metido ahí, ya está. Escupe la birra, sí. Y ese se la bebe. ¡Qué rico! Our job is to explain how it came about. Why, if the scientific community had to hold progress at every political crossroads, then humanity would never have advanced any further than Homo erectus. Dana, chop chop. This isn't a French parliament. Es que te lo estoy diciendo yo, Dana, desde el minuto 1, que estás ahí de cacareo. I'd better go. Thank you, gentlemen. Es que es normal que te eche la bronca. Y ahora con los vasos aquí como una retarder. Dice que toma los pedidos de la terraza. Atiende la... Pero esto... Madre mía. Con los vasos a todos lados. Pues si a la pava esa ya la hemos hablado, vamos a mirar por el tubo este y luego hablaremos con esto. Another creation of Herr Gustav. I guess. Madonna laces. Esto no aporta un carajo. Mira, ya está. Visto. Muy bonito. Y muy bonito. A bit more to the side, darling, please.
better not interrupt them. That Frau Junta wasn't exactly friendly earlier with Lenny. I'd better not disturb them. I don't want to risk another scolding. Ah, toma pedidos. Estos han sido los pedidos. Dejarles en paz, ¿no? Básicamente. Ajusta el hogar. ¿Qué es ajusta el hogar? Pero vuelve a casa. No. No sé qué es ajusta el hogar. Yo me meto aquí otra vez. ¿Cómo que los leños? Aquí puedo bajar, pero no sé si bajar. ¿A esto? Volver a ajusta el hogar. ¿Y aquí qué? Dejo la puerta abierta y ya está. Porque claramente no puedo hacer otra cosa. Better try another one. Sí, pero ¿y dónde cojo leños si no tengo leños yo? I need to add more wood in the fire. Sí, no, tengo que meter más leño, entonces tengo que conseguir leña. ¿Dónde está eso? Pues a lo mejor... Pero déjalo... Ojo, no hay forma de dejar los vasos, de verdad. Que parece tonta. Voy a bajar abajo, a ver si lo tengo que coger de ahí abajo. Oh dear, you look more like my old Aunt Helga. I think Herr Gustav would not like it if I left the refuge during the... Vale, entonces no. So I had better stick around. Aquí hay troncos, aquí hay troncos, aquí hay troncos. Ah, pero aquí no puedo hacer un carajo. O esto creía yo que eran troncos. No. No hay forma de dejar los vasos, no, en serio. Voy a intentar meterme aquí y dejarlo eso en algún lado. Es que ya me está poniendo nervioso. El llevarlo... No, no hay forma. O sea, tengo que ir con esto. No tengo ni idea de dónde están los... La madera aún. Es que aquí hay madera, pero no me deja hacer nada. Bueno, aquí puedo subir. Nada, tampoco. And besides, there's still much to do down here. I don't want to let Herr Gustav down. Si son estos los que hay que coger, no tengo ni idea. Es que no hay otro sitio de coger nada, ¿no? No sé. Espérate, voy a mirar aquí otra vez. O sea, esto no tiene sentido. Mirar. Pero aquí no. Ah, aquí hay cosas, hostia. Madre mía, es que no es intuitivo a veces. It's not enough. I need to feed the fire more. A lo mejor así que tengo que ir allí. Voy a intentar ahora ir ahí. Ah, sí, ahora sí. Antes no. Aquí otra vez. Vamos aquí. Y presionamos aquí. Aquí habrá que meter otro leñaco. That should be it for the fire. But I think there's something wrong with the airflow. Vale, eso no lo abro más. Esto lo inspecciono. That should be it for the fire. Vale, sí, esto es lo que he dicho antes. But I think there's something wrong with the airflow. Looks like there's something wrong with the airflow. Esto dice lo mismo siempre. Aquí hay cosas. No. Looks all good to me.
That one is loose. Está rota. ¿Y aquí qué hago? Pero vale, sí, tengo una válvula. ¿Y ahora? ¿Lo tengo que arreglar o cómo? Looks all good to me. Better try another one. No, esto no tengo que hacer nada aquí. Impossible. Looks all good. Bueno, esto está bien ahora. Entonces, a ver, voy a volver otra vez aquí. Ah, no, esto no con. It must be one of Herr Gustav's inventions that everyone talks about down in Wagen. Vamos aquí otra vez. Looks like there's something wrong with the... El flujo de aire. Que esto está bien. Y por el otro lado... Ah, aquí arriba hay algo. Ah, no, esto es lo que he abierto antes, lo que mira antes, virgen. It must be one of Herr Gustav's inventions that everyone talks about down in Wagen. Sí. Venga. Y aquí, mira, aquí hay más cosas. Y aquí. Vamos primero a este. Looks all good to me. Vale, esto está bien. Y ahora me falta este, creo. Mechanism controls the air intake, if I remember correctly. Ah, esta habrá que meterle el que he cogido. Y tendré que girar, supongo. En efecto. Vale, ya están en el verde todo. I've done all that Herr Gustav told me to do. I'd better go and tell him. Ahora tengo que ir al jefe y decirle, ya está todo bien. A ver. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Dana. Vamos por aquí. Vamos por acá. Ah, no puedo. Entonces a lo mejor no me tengo que meter aquí. Ah, está aquí. All right. Fine. No more orders and everyone's served. That's the go. Now listen, Dana. I know, you know, the brown shadow is dangerous, right? So for heaven's sake, keep your feelings to yourself. And refrain from answering her burger back like you did, eh? The brown shadow is not something you can just chit-chat about. But... Look, it's not safe. And it will only come back and bite you. Mark my words, Dana. Especially in today's climate. I only... Dana, I know. Just be careful. No one wants problems with fascists. You get my drift? And maybe next time I give you advice, like I did earlier, just take it. Just listen to old Gustav. Got it? If in doubt, before you go jumping in with your 2 feet, come and see old Gustav. Got it? So, young lady, you're still off to the academy in the fall, are you not? What you waiting for, then? Get back to your practicing and play us a nice tune while you're at it. All right then, I will. Thank you, Herr Gustav. Play something melodious this time. It'll make a nice change from the military pieces some of the patrons have been requesting of late. ¿Toca el piano ahora también aquí? Pues sí, tengo que tocar el piano. Que no le da bien. Well, Herr Gustav did a pretty good job repairing that key I broke yesterday. 3, 2, 1 y... Oh, me has dejado mal, Dana. Era automáticamente seguir. Y aquí tenemos la melodía del papanatas.
papanatas. ¿Qué miran estos? Ah, la Dana. ¡Qué bien toca esta chica! Bien contratada. A ver, la verdad es que toca bien, las cosas como son. Porque os acerquéis más no quiere decir que se escuche mejor, ¿eh? Creo que lo escucháis igual, sentaditos y sin molestar. Así es presión. Leon, what are you doing? I want to catch the light. ¡Anda! No me fío de este. Caballero, no me está poniendo usted nerviosa. La presión se puede quitar de mi instrumento musical, muchas gracias. Tanto tecnicismo pianista, Vila, no lo sé yo si esto suena como un piano vertical, o horizontal o de cola, de ni puta idea. Pero ha sido bonito, coño. Ah, ¿me estabais mirando? No me había dado cuenta. Solo por la gracia. Voy a decir ¿qué hacéis aquí? Me ha hecho gracia. Oh, God. I hope I haven't. Bravo! 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 Sí, ahora tiene que hacer ya. ¡Sí! Bravo. Clap! Buah, esta ya se le ha hinchado las pelotas. Oh, so you like. Hombre, el ruido, caballero, se ha venido un poco arriba. Well, you should be ashamed! Ashamed, I say! To applaud the music of a treacherous Polish separatist! Rebel-rousing! Sí, chuzo violento. That puts the poison of Marxist Bulgarian ideology in the minds of honest people! And those who partake in its vulgarization are accessory to treason! You are drunk, Herr Hoss. Out of my way, boy. Vale, mete un puñetazo. Puñetazo del guaperas. Ah, no. Sí, sí, se viene puñetazo del guaperas. Se viene, se viene.
No hace falta, se lesiona solo. El otro. Magnífico. No ha hecho falta. Joder, así sí. Come, Fraulein. Best clear off until the dust settles. Bueno, se la quiere llevar, al oscuro. Y esta está celosa. You should have seen me then, Fraulein Walker. I was so young and eager to witness whatever could happen between Dana and Leon. I needed to know, to be included, one way or another. Pues creo que es momento perfecto para dejarlo por hoy. Después del concierto de piano de Dana y la disputa con el gordo borracho. Increíble final. Así que nada, muchas gracias a los que habéis estado. Y ya sabéis, suscribiros, darle like a esas cosas y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray,